Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a tener nuestra cuarta lección. Es el módulo 3, pero es la lección número 4 de distintivos bautistas, nuestra clase de este verano. Dios les bendiga y vamos a dirigirnos a Dios en oración para que Él nos ayude en nuestro estudio juntos. Oremos. Padre Santo y bueno, te damos gracias por tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos una vez más. Pedimos que este tiempo sea de provecho, no solamente intelectual, sino espiritual para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a trazar correctamente la palabra de verdad, para que podamos ser buenos administradores, Señor, de este ministerio, esta responsabilidad que nos has dado de enseñar e instruir a otros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo juntos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos entonces, como dije, en la lección número 4. Vamos a ver primeramente la forma de gobiernos comunes que existen. En primer lugar tenemos el tipo de gobierno llamado jerárquico o de prelados, y este tipo de gobiernos consiste en una estructura jerárquica compleja en que cada nivel jerárquico tiene más autoridad que el nivel anterior hasta llegar a una cabeza o federación. Tenemos como ejemplos la Iglesia Católica, es la más obvia, ¿verdad? Tenemos el Papa, y luego tenemos cardenales, y luego obispos, y luego sacerdotes. La Iglesia Ortodoxa, que es una hija de esta iglesia, también tiene esta estructura. La Iglesia Anglicana, otra iglesia salida de la Iglesia Católica, también mantiene este tipo de gobierno. Y la mayoría de las iglesias o religiones pseudo-cristianas orientales son así. Luego tenemos el tipo de gobierno llamado de presbiterio. Esta palabra viene del griego presbúteros, que significa anciano. No es una mala palabra, pero la realidad es que la palabra anciano es otro tipo de títulos con el que se designa al pastor en el Nuevo Testamento. En primera de Timoteo 5:17 encontramos esta designación. Déjenme leérselos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos aquí no son los hermanos ancianos en cuanto a la edad, sino que son, como dije, el puesto de pastor. Dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces es un título dado al pastor. En las iglesias con gobierno de presbiterio se refiere a este grupo gobernante como sínodo, presbiterio, consistorio, episcopado, concilio de ancianos, etc. Pero es un cuerpo en general, no es solamente un individuo como en otros tipos de gobierno. Ejemplos de este tipo de iglesia son la iglesia presbiteriana y todas las derivaciones de esta. También la iglesia metodista sigue este tipo de gobierno. En este tipo de gobierno
se ha desvirtuado esta palabra, porque el presbítero es el anciano, que es el pastor. Entonces, una vez más, al igual que los católicos que han desvirtuado el término obispo, que es un término para el pastor, las iglesias presbiterianas y las que mantienen este tipo de gobierno de presbiterio, pues también han desvirtuado el concepto de lo que es un anciano como título para el pastor. Habla de su dignidad, habla de su responsabilidad y su posición respecto al Señor, ¿verdad? Un anciano es un hombre de respeto, un hombre de experiencia, en el término primario de la palabra, y en ese sentido también se usa en la Biblia para referirse al pastor, ¿verdad? Ya que uno de los requisitos del obispado, del obispo, es que no debe ser un neófito, o sea, no un novicio, alguien que recién comienza en su vida cristiana, sino que es una persona de experiencia, según 1 Timoteo 3. Muy bien, luego tenemos el tipo de gobierno independiente o congregacional. Este es un tipo de gobierno en el que la congregación o la asamblea toma las decisiones democráticamente basados en la palabra de Dios. En este tipo de gobierno, la estructura jerárquica es solamente de pastores y diáconos. Estamos hablando de la estructura visible de el componente humano, porque ya sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero en forma visible, en representación del Señor Jesucristo, la estructura es de el pastor y los diáconos. En 1 Pedro 5, versículos 1 al 4, se describe la función del pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la labor, pues, del pastor es apacentar. Y la palabra apacentar viene del griego poimanate, que quiere decir ser pastor de o apacentar. Y aquí se refiere a la ley de Dios. Si ustedes recordarán en Jeremías 23, hay una reprensión muy fuerte contra los pastores que en vez de apacentar el rebaño, se apacentaban a sí mismos. Y leo rápidamente: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces la labor del pastor es apacentar, y apacentar no quiere decir ponerlas en paz, aunque a veces se necesita hacer eso. Se refiere a llevar a pastar, a cuidar. En pocas palabras, como dice el término griego poimanate, ser pastor de, cuidarlas, alimentarlas, llevarlas a pastar. Esa es la labor. Y en nuestro pasaje, 1 Pedro 5, versículo 2, dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Ningún pastor debe de estar en el ministerio
por fuerza, es voluntariamente. Y dice aquí no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces también para la persona que está buscando tener una carrera acomodada, cómoda, económicamente hablando, con cosas materiales, definitivamente el pastorado no es para esa persona. Aunque hay pastores, y estoy hablando de buenos pastores, porque ya sabemos que hay muchos farsantes que hacen del ministerio un comercio. Pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de buenos hombres, siervos de Dios, que Dios ha bendecido con ministerios prósperos y grandes y viven en el punto de vista económico en forma desahogada. Y así debería ser para todo pastor, porque el obrero es digno de su salario. Pero la verdad de las cosas es que lo opuesto es más bien la regla. O sea, la mayoría de los pastores no podemos vivir solamente el pastorado, tenemos que tener algún otro ingreso por medio de un trabajo secular, etcétera. Pero bueno, esa es la situación en la mayoría de los casos. En el versículo 3 nos dice que no debe ser el pastor como alguien que tiene señorío, sino como un ejemplo de la grey, ¿verdad? Es más fácil guiar y ser ejemplo y dirigir a la grey como ejemplo y no con amenazas y con uh, órdenes solamente, ¿verdad? Y la recompensa, según el versículo 4 de 1 Pedro 5, es que el buen pastor que sigue el ejemplo del príncipe de los pastores recibirá la corona incorruptible de gloria. Luego se mencionan los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Bueno, los diáconos se mencionan en Hechos 6, del 1 al 7, cuando fueron escogidos por primera vez, y luego en 1 Timoteo 3, del 8 al 10, se mencionan los requisitos de un diácono. Y allí se deja notar que la razón del nombramiento de los diáconos era para servir a las mesas. Eran ayudantes para los apóstoles en ese tiempo, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a la administración de la palabra de Dios. Entonces, contrario a la corriente actual en muchas iglesias en donde se toma al diácono como si fuera una persona de autoridad, no hay que olvidar, diácono quiere decir servidor, un ayudante, un siervo. Y para eso escogieron los primeros diáconos en Hechos capítulo 6. ¿Y con qué propósito? Bueno, para que los pastores, en este caso los apóstoles, se dedicaran a la oración y a la administración de la palabra de Dios. Hay desafortunadamente algunos miembros en algunas iglesias que piensan que si un pastor no trapea y no barre y no limpia las instalaciones de la iglesia, de los edificios, o hace labores de ese tipo, es una persona floja, holgazán, y que no merece estar así, ¿verdad? Pero la Biblia claramente dice que la labor principal de los pastores es la administración de la palabra de Dios y la oración. Los diáconos son también servidores y no se debe de desarrollar la idea, como ya dije, de que ellos tienen algún puesto de autoridad. No, son un grupo con los cuales se puede apoyar el pastor para consultar y tomar decisiones para beneficio de toda la iglesia. Sus requisitos, que son básicamente las de un pastor, están delineados. En 1 Timoteo 3, del 8 al 10 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, como dije, son básicamente los mismos requisitos que tiene el pastor. Y como ejemplo podemos mostrar
las iglesias bautistas, congregacionales, las nazarenas, etc. La iglesia es una asamblea, ya hablé de esto en el módulo anterior. En Hechos 19, 39 y 41 se menciona ahí la palabra asamblea, que viene del griego eclesia. Se encuentra esta palabra 114 veces en el Nuevo Testamento. La palabra eclesia significa un grupo de personas convocados a reunirse en un lugar en común con un fin común. Ese es el significado primario de la palabra. No tenía ninguna connotación religiosa hasta después. En segundo lugar, el concepto de iglesia universal fue introducido por Cipriano. No existe una iglesia universal. Este concepto fue promovido originalmente con esta idea de Cipriano de extra nulla salus ecclesia, o sea que fuera de la iglesia no hay salvación. Cipriano, quien vivió del año 200 al 258 después de Cristo, él hizo famosa esta frase. Otro que contribuyó, y fueron muchos que contribuyeron al concepto de iglesia universal, fue Ignacio de Antioquía, quien vivió del 35 al 108 después de Cristo. Él, en una carta de Esmirna, se lee que él dijo: allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal. Ignacio fue el que introdujo este concepto también. Católico quiere decir universal, y entonces la iglesia paulatinamente fue adoptando ese concepto, y de ahí que lo han heredado todas las iglesias protestantes que salieron de la iglesia católica durante las reformas. Han permanecido ese concepto de iglesia universal, pero la Biblia no conoce nada acerca de una iglesia universal. De ahí que yo propuse estas preguntas para provocar el pensamiento y el diálogo. Y pude ver por los comentarios de algunos de ustedes que efectivamente en sus iglesias o sus pastores, o donde han crecido ustedes espiritualmente, permanece esta idea no bíblica de iglesia universal. No existe una iglesia universal, solamente existen iglesias locales, y para ello necesitan leer completo el artículo de la socavación de la iglesia. Entonces, debido al mismo significado de la palabra eclesia es una asamblea, una iglesia es un cuerpo local. Ahora, todas las iglesias en el Nuevo Testamento eran iglesias locales independientes unas de otras. Nosotros no vemos en todo el Nuevo Testamento, a las iglesias donde escribió Pablo, que una iglesia tuviera injerencia sobre otra. Todas son independientes, y cuando Pablo se dirige a los problemas de la iglesia, dirige a esa iglesia en particular. Es verdad que algunas de esas enseñanzas y verdades son universales y se pueden aplicar a cualquier iglesia, pero cuando hablamos de cualquier iglesia no estamos hablando de la iglesia universal. Se refiere a la iglesia en término genérico, como por ejemplo cuando hablamos del ser humano. Podemos distinguir del ser humano y un ser humano de nombre Pedro Rodríguez, por ejemplo. Pero así como hablamos de un individuo, Pedro Rodríguez, cuando decimos el ser humano, no estamos hablando del hombre universal. No existe un hombre universal. Cuando decimos que el ser humano tiene el problema de chismear, por ejemplo, no estamos diciendo que el ser humano, la persona universal, humana, tiene el problema del chisme. Más bien estamos hablando que el ser humano, la raza humana, un hombre, un miembro de la raza humana, no necesariamente
uno en particular, sino cualquiera de ellos o todos ellos tienen el problema del chisme. Pero no nos referimos cuando hablamos del ser humano como un hombre universal, porque no existe eso. Así también cuando usamos el término, y en la Biblia se usa el término a tal o cual iglesia, no se refiere a la iglesia universal. Entonces vamos a ver algunos de estos versículos rápidamente. Por ejemplo, Romanos 16:1, y luego los voy a ir leyendo rápido. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y específicamente dice la iglesia de tal o cual lugar. Primera de Corintios, versículo 1 y 2 del capítulo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego aquí mismo, en el capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Luego en el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Luego en 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros, etcétera, etcétera. Entonces así podríamos seguir viendo todos los otros pasajes. Todas se refieren a iglesias en una localización, en un lugar específico. Las iglesias, por ejemplo, del Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y 3, la iglesia en Éfeso, la iglesia de Esmirna, en fin, todas esas iglesias. Hay ocasiones donde parece que se refiriera a una iglesia universal, pero es más bien una forma genérica de referirse a la iglesia. Solamente voy a leer aquí este pasaje, 1 Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Aquí es una referencia a la iglesia de Roma. Babilonia se consideraba espiritualmente la ciudad de Roma, un lugar de esclavitud. No sé por qué una iglesia en la actualidad se quiera llamar iglesia romana, pero bueno, ahí está el trasfondo. En las 114 veces que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, siempre se refiere a una congregación local o a la iglesia, ninguna en particular como institución, en forma genérica. En ningún momento se hace mención de una supuesta iglesia universal. Las iglesias en los primeros siglos eran independientes. Entonces debo enfatizar eso, ¿verdad? Este es uno de los distintivos bautistas. Si nosotros tratamos de mantener nuestra herencia, si lo podemos llamar así, de ser fieles a la palabra de Dios, y las iglesias, tanto en el Nuevo Testamento como en los primeros siglos, fueron iglesias independientes. La iglesia de Jerusalén no intervenía con la iglesia de Antioquía. Se mandaban ofrendas, se mandaban ayudas, se mandaban misioneros, pero ninguna iglesia, ni el pastor de una iglesia, tenía dominio o autoridad sobre otra iglesia. No lo vemos en el Nuevo Testamento y no lo vemos en los primeros siglos en las iglesias. Eran independientes. El único momento en donde quizás sí podríamos ver reunida a toda la iglesia es en el cielo, y ese va a ser cuando se le podría llamar iglesia universal, pero ya no sería universal porque ya están congregados en un solo lugar, que es el significado de la palabra eclesia, y esto lo vemos en Hebreos 12:23. Ahí Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es el único momento donde podría llamarse que está congregada toda la iglesia, ahora sí junta,
pero aún ahí no se le llamaría iglesia universal. Ahora, la iglesia es un cuerpo, Efesios 1, 22 y 23 y Colosenses 1, 18. Estos son versículos muy importantes, así que voy a tomar el tiempo de leérselos. En Efesios 1, 22 y 23, son versículos muy importantes en cuanto a la iglesia. Dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, para aquellos que menosprecian la iglesia y que no ven la necesidad de hacerse miembros de la iglesia, o que piensan que, bueno, yo con creer en Cristo voy al cielo, no necesito ser parte de la iglesia, es verdad, puede ir al cielo sin pertenecer a la iglesia, ya hablamos de eso, pero es menospreciar la institución que Dios puso por medio de la cual todas las cosas están sometidas a la iglesia, según vemos en estos versículos. Y luego también en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces hay un orden. Toda la autoridad y la preeminencia es de Cristo. Cristo es la cabeza, pero lo dio por medio de la iglesia, para que todo quede bajo la autoridad de Cristo a través de la iglesia. Así de importante es la iglesia. Entonces el cuerpo tiene una cabeza, ya hay varios pasajes en cuanto a eso. Y como dije, no se debe menospreciar la institución divina de la iglesia porque fue puesta por Dios, porque todas las cosas fueron sometidas a los pies de Jesucristo a través de la iglesia. Y la iglesia es tan importante que no podrían existir las promesas de Dios en cuanto a Jesucristo sin la iglesia. Efesios 1, 22, no se debe menospreciar la institución de la iglesia. Efesios 4, 14 al 16, aquí se establece que el cuerpo tiene cabeza y este está concertado, el cuerpo, y unido, se ayuda mutuamente y cada miembro tiene su función. También en 1 Corintios 12 dice que no todos tenemos la misma función, pero todos somos miembros del mismo cuerpo. Ahora, el cuerpo también tiene sus partes y todo el pasaje de 1 Corintios 12, del 12 al 28, habla de eso, ¿verdad? Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con ellos. Y la cabeza es la que da dirección al cuerpo. Y ya vimos Colosenses 1, 18. Ahora, el cuerpo es absolutamente indispensable para que pueda subsistir. Tenemos el caso de Diótrefes, que violaba la voluntad de la cabeza, según tercera de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí a un hombre interfiriendo, usurpando el lugar de autoridad que no le correspondía, y bueno, ya nos podemos imaginar las consecuencias que tendría delante del Señor. Ahora, la iglesia es un cuerpo independiente. Debido a la misma naturaleza de la iglesia, cada una de las iglesias debe ser una institución independiente. Entonces, una vez más, puede haber cooperación entre las iglesias, y de hecho iglesias más grandes, más fuertes en todo aspecto pueden ayudar a iglesias más pequeñas, pero son las iglesias las que deben de tomar sus propias decisiones en cuanto a sus finanzas, en cuanto a escoger su propio pastor, en cuanto a su propia organización. Toda iglesia debe ser independiente, y este es un distintivo muy importante bautista, porque un cuerpo que tiene dos cabezas se constituye en un monstruo. Entonces no debe haber ninguna iglesia que interfiera en los asuntos
de otro. Y de la misma manera, una cabeza con dos cuerpos también es un monstruo. Tenemos el caso de Pablo. Pablo, por ejemplo, aconsejaba, exhortaba y hasta ordenaba, pero las decisiones finales eran de las iglesias en particular. Vamos a ver algunos ejemplos. En Filipenses 4:2 dice ruego, no dice mando, sino ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En 1 Corintios 7:6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Él establecía claramente cuando era un mandato de Dios directamente o cuando era algo que él consideraba aconsejable. Y ya sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, de eso no hay duda, pero él sabía cuando alguna cosa era un mandato y así lo declaraba cuando venía de Dios. En 2 Corintios 8:10 dice, por ejemplo, y en esto doy mi consejo, otra vez, con palabras tiernas, no como mandato, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a creerlo desde el año pasado. Entonces vemos al mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Que no por ser el apóstol Pablo mandaba a las iglesias. O sea, Pablo no era una especie de cardenal o de obispo o de papa y que solo por ser Pablo se tenían que hacer las cosas como él lo decía. Muy bien, entonces en tercer lugar vamos a hablar de las convenciones, asociaciones y compañerismos. Hay convenciones y tenemos aquí en los Estados Unidos la Convención Bautista del Sur, que tiene sus ramificaciones en Latinoamérica y otras partes del mundo. Hay iglesias que son autónomas e independientes, pero forman pequeñas asociaciones regionales. Vamos a hablar de eso. Y hay otras que rechazan todo tipo de convención, asociación, pero mantienen grupos de compañerismo. Vamos a hablar de la problemática de este tipo de corporaciones. Ahora, estas son algunas de las razones por las que las iglesias aducen para pertenecer a este tipo de agrupaciones financieras. Esa es una de las principales, ¿verdad? Especialmente si las iglesias son pequeñas o recién comienzan, es muy difícil subsistir, no pueden pagar una renta, no tienen edificio, no pueden pagar el sueldo a un pastor, entonces recurren a pertenecer a convenciones como la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, que tiene un programa que se llama el Programa de Cooperación, y a ese programa todas las iglesias contribuyen con un porcentaje de sus ofrendas. Todas las iglesias que pertenecen a la convención están en cierto modo obligadas a contribuir a ese programa de cooperación. Y de ese programa de cooperación se ayudan a misiones y otras iglesias, y pastores, misioneros, etc. Y todo suena bien, en teoría todo eso suena bien. El problema está, como vamos a hablar en otra ocasión, en que dentro de la Convención Bautista del Sur hay liberales y hay conservadores. Los liberales son los que rechazan la inspiración de las escrituras, las doctrinas fundamentales, como ya hablamos en el espectro teológico. Entonces, estos liberales, pues, poco a poco van destruyendo la fe dentro de las iglesias. Hay misioneros graduados de universidades y seminarios bautistas del sur que ya no creen en la inspiración de las escrituras, no creen en un cielo y un infierno literal, no creen en la eficacia de la sangre de Cristo, no creen que haya un lugar llamado infierno, no creen en la realidad del pecado, en fin, rechazan las doctrinas fundamentales. Entonces, cuando se manda iglesias buenas que predican la verdad, porque las hay dentro de la convención, que mandan su contribución a este programa de cooperación para que la convención distribuya ese dinero para ayudar a misioneros e iglesias en otras partes del mundo, incluyendo gente que ya no cree las doctrinas fundamentales, entonces se está participando en propagar y sostener a herejes, eso es lo que son, y liberales que ya no creen los fundamentos de la fe cristiana.
Entonces, las razones financieras pueden sonar bien, ¿verdad? En una ocasión vino una hermana a visitar nuestra iglesia y preguntó que a qué organización o asociación pertenecíamos y le dijimos, somos independientes. Y dijo ella, oh sí, sí, hay ventajas y desventajas en todo. Ser independiente en sus ventajas, pero también sus desventajas. Pero yo le dije, pero hermana, mire, nosotros no somos independientes por las ventajas o por las desventajas, lo hacemos porque eso es lo bíblico. Una iglesia tiene que ser autónoma y tiene que ser independiente, no debe depender de ninguna otra organización para que pueda operar de acuerdo al patrón bíblico. Nosotros no lo hacemos por ventajas o por desventajas, pero esta es una de las razones principales. Otra razón es por identificación doctrinal. Cuando iglesias, y esto sucede constantemente, ¿verdad? Iglesias empiezan a identificarse, aún dentro de estas convenciones, empiezan a identificarse y empiezan a sentir que una facción de la organización está tomando otro rumbo, se separan. Ha habido en todas las denominaciones ese tipo de separaciones entre los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, etc. Entonces, por identificación doctrinal se separan y llegan y forman otra organización. Eso pasó originalmente con la convención de American Baptist, que antes se llamaba la Convención Bautista del Norte, luego cambió su nombre a la Convención Americana Bautista, simplemente American Baptist. Entonces, esta es otra razón que se da. También para la unión de esfuerzos evangelísticos o de proyectos afines. Con ese propósito, a veces se unen iglesias y forman una conglomeración, un tipo de asociación, para llevar a cabo esfuerzos evangelísticos o proyectos afines, pero eso también tiene su problema, como vamos a ver más adelante. Y otra es por tradición. Algunos ya de por sí mantienen esa tradición. Nosotros siempre hemos pertenecido a la Convención Bautista de Texas o la Convención Bautista de Chile, de Cuba, y por lo tanto no vemos razón de cambiar eso. Pero eso tiene sus problemas, ¿verdad? Porque esas convenciones controlan lo que ocurre en esas iglesias locales, aun si tienen institutos bíblicos en esas iglesias, ellos quieren controlar todo eso, lo que se enseña, lo que se predica, y tiene serios problemas. Y aquí es en donde voy a hablar de algunos de estos problemas. En primer lugar, hay una unión desigual doctrinal, y voy a mencionar el principal ejemplo aquí, la Convención Bautista del Sur, una vez más. La Convención Bautista del Sur, por los últimos 30 años, quizás más, han estado en pugna en dos grupos perfectamente bien definidos. Los conservadores, ellos se llaman conservadores, nosotros usamos el término fundamental, y los liberales, y eligen un presidente de la convención cada cierto periodo, y a veces gana un conservador, a veces gana un liberal. Entonces, cuando gana un conservador, la tendencia de la convención es hacia lo conservador. Cuando gana un liberal, la tendencia de la convención es hacia lo liberal. Y ahí ha estado esto en pugna. Por eso digo que sí hay iglesias buenas que predican el evangelio dentro de la convención. Algunos ejemplos son Carlos Stanley, pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta, que es un buen predicador, aunque está divorciado, pero su iglesia predica el evangelio. Otros grandes predicadores como Adrian Rogers y otros de la convención, buenos predicadores, predican el evangelio, pero pertenecen a la convención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están en unión desigual doctrinal dentro de un grupo donde no todos predican y creen como ellos. Y como dije, y al participar en el programa de cooperación, ellos están sosteniendo directa o indirectamente a gente que no cree en las verdades de la Biblia. Ahora, el mayor peligro es que se pierde la autonomía de la iglesia local. Y así fue como comenzó el papado.
Este es el peligro, como dije, porque en países como Cuba, México y probablemente algunos de ustedes podrán ver en su propio país si esto se aplica o no, probablemente es igual. En la Convención Nacional Bautista, o puede ser metodista o de otra denominación, uh, deciden cómo se hacen las cosas en la iglesia local. Como dije, si tienen un instituto bíblico, ellos determinan quiénes van a enseñar, qué van a enseñar, y no tienen toda la libertad. Si ellos quieren invitar, por ejemplo, como en el caso cuando yo fui a Cuba, quería ser invitado a una iglesia a predicar, tenían que tener la autorización de la convención para ver si yo podía ir a predicar. Entonces, eso es un serio problema. Hay supremacía o preeminencia, eso pasó con el papado. Entonces, volviendo un poquito a la historia, el papado comenzó cuando, por ejemplo, el obispo, que es lo mismo que pastor, pero se les empezó a llamar obispo como un título de superioridad al pastorado. El obispo de Éfeso, el obispo de Antioquía, el obispo de Roma empezó a tomar preeminencia, y las iglesias más pequeñas empezaban a ir a ellos pidiendo ayuda, consejo, y entonces voluntaria o involuntariamente se le empezó a dar una autoridad que no tenía en la Biblia. Entonces el peligro también con las convenciones y asociaciones. Y luego vino el desarrollo del concepto de iglesia universal. Bueno, entonces conforme se extendía esta idea, este concepto, y con la influencia y el dominio, la preeminencia de algunos obispos en ciertas iglesias prominentes, todo esto propició al papado, y es exactamente lo que pasa con las convenciones y asociaciones modernas. Se desarrolla una autoridad indebida sobre las iglesias subordinadas o misiones. Entonces, por eso es mejor la independencia. Entonces, ya vimos, hay una desigualdad doctrinal, se pierde la autonomía de la iglesia local. Bueno, viene entonces el peligro de participar en apostasía o ecumenismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la Convención Bautista del Sur, y me refiero a esta porque es una de las convenciones más grandes en el mundo, quizás, propician el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es esfuerzos religiosos de diferentes religiones. Ya no estamos hablando de denominaciones. Denominaciones son grupos que predican el evangelio, pero diferente como lo hacemos los bautistas, ¿verdad? Tienen un gobierno diferente, etcétera, pero son bíblicos, los que son denominados como evangélicos o protestantes. Pero se juntan con otras religiones solamente porque están a favor de la conservación del ambiente, de la ecología, en contra del aborto, a favor de acabar con el hambre en el mundo, y con propósitos y misiones sociales como esas, ¿verdad? Entonces, las convenciones y asociaciones empiezan a participar en este tipo de actividades ecuménicas, y entonces dan al traste con la autonomía, con la pureza doctrinal dentro de las iglesias, y entonces llega a haber un diálogo, dicen ellos, una participación, un diálogo con estas religiones, y entonces empieza uno a ceder en su posición bíblica en ciertas doctrinas. Lo hemos visto con Luis Palau, lo hemos visto con Rick Warren, con Marcus Witt, un cantante famoso, que hablan a favor de la Iglesia Católica, y empiezan a tener este tipo de coqueteo con otros grupos que no predican el Evangelio solo porque pertenecen a un grupo que tienen nobles propósitos afines en pro de la humanidad y cosas así, lo cual no es bíblico. Recuerden lo que la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso no se refiere solamente al matrimonio,
se refiere también a la pureza doctrinal. Muy bien, hermanos, entonces hasta aquí llegamos en nuestro estudio del módulo 3. Muchas gracias y que Dios los bendiga.